Hablar sobre la identificación de los trastornos del habla y de articulación. Y hoy hablaremos sobre la intervención. Espero que puedan terminar de leer las diapositivas porque estamos sobre tiempo, ¿verdad? Y no avanzaríamos de esta manera si no siguiéramos con la intervención. Bueno, lo de la intervención tiene que ver con el tratamiento, tiene que ver con los procedimientos, las actividades que se pueden hacer para ayudarle a un niño a mejorar su habla. Recordemos que estos trastornos de habla y de articulación se consideran trastornos leves, sin embargo, si no se tratan a tiempo, puede repercutir en la vida social, en la autoestima, en la comunicación en general. Así que ustedes como fonoaudiólogos tienen una tarea trascendental para intervenir. Y cuando estudiamos la intervención de los trastornos de habla y de articulación, nos damos cuenta que todo lo que hemos aprendido en la primera y segunda unidad es funcional para poder intervenir. Creo que recordarán que en el cuestionario, en el examen, hice una pregunta acerca del punto de articulación. Cómo saber, ¿verdad? Y por qué es importante dominar o conocer el punto de articulación de los sonidos. Y es que recordemos, ayer hablábamos de la dislalia, que es el trastorno de articulación, cómo se identifica y hoy cómo se interviene. Hablar de dislalia es hablar precisamente de cuando el niño distorsiona un sonido, cuando sustituye un sonido, cuando lo elide o lo elimina o no lo pronuncia. Y cuando se da ese proceso de distorsión, es ahí donde tenemos que ser muy responsables cuando observemos, ya que es uno de los métodos de investigación que se pueden utilizar en este tipo de casos, y ver dónde se da el punto de articulación, si hay que mejorar esas prácticas o hay que implementar prácticas que permitan modificar los movimientos de los órganos de articulación. Sabemos que la lengua es el órgano o el articulador activo más importante porque la mayoría de los sonidos requieren del movimiento de la lengua y que se acerque a un punto de articulación o a un órgano pasivo para poder articularse ese sonido. De la misma manera que se podrían enseñar a coordinar parámetros de expiración, presión, entre otras actividades. Recordemos también que los sonidos del español son egresivos, es decir, el aire sale por los pulmones y luego sale por la boca. Necesitamos aire para poder producir esos sonidos. Entonces, muchas de las actividades que se pueden implementar es sobre la expiración, inspiración, la presión, la salida del aire. E incluso con los sonidos oclusivos que aparentemente no sale el aire, comprobamos que sí. Al principio hay un impedimento total, hay un cierre total. Pero después surge la llamada explosión. Si pronunciamos la P, por ejemplo, notamos que los labios están juntos por un momento, lo que impide la salida del aire, pero luego cuando ya abrimos la boca, notamos la ligera explosión o la salida libre del aire. Cuando dominamos cómo es el modo de articulación, cuál es el punto de articulación de los sonidos, también sabremos qué estrategias o qué prácticas se pueden implementar para mejorar estos movimientos y de esa manera ayudar
al niño a la mejora de la articulación de los sonidos. Según la terapia articulatoria tradicional, hay 4 fases que se pueden hacer para intervenir en el trastorno de articulación, que ayer lo vimos, que también se le conoce como dislalia. El primer paso es la identificación del sonido estándar. Si el niño confunde un sonido o sustituye un sonido por otro, significa que el terapeuta, o en este caso el fonoaudiólogo, debe ser capaz de identificar ese sonido que el niño quiere pronunciar, pero que no lo está pronunciando, sino que está sustituyéndolo por otro. Ese es la primera fase, o de eso trata la primera fase, de que es el especialista identifique el sonido estándar. Si dice, por ejemplo, pedo, en lugar de decir Pedro, tiene que identificar el fonoaudiólogo si hay una elisión, si se está sustituyendo un sonido, que en este caso sería una elisión, porque no se está articulando el sonido vibrante. Después de que el fonoaudiólogo identifica el sonido estándar, se procede a la discriminación, y este es un término muy destacado en las prácticas, en la terapia misma, porque discriminar significa poder establecer esa diferencia entre el sonido que el niño dice y el sonido estándar. Establecer ese contraste. Nosotros hemos dicho en diversas ocasiones que los sonidos son distintos, y son distintos gracias a los rasgos. Si no existiera un rasgo distintivo entre un sonido y otro, no tendríamos demasiados fonemas, no tendríamos demasiados sonidos. Es gracias a los rasgos que adquieren los sonidos que nos permite la discriminación, es decir, diferenciar entre un sonido y otro, entre, como lo dice el texto, entre el sonido emitido por el niño y el sonido correcto, o el sonido que debería pronunciarse en la palabra o en la cadena de sonidos. Después se pasaría al logro de su articulación correcta, y para esto se deben implementar diversas prácticas o procedimientos para lograr la articulación correcta. En el texto se habla de diversas sesiones semanales, de 2 sesiones semanales para ser específica, de 30 minutos o de 40 minutos cada una, y todo es un proceso. Las mejoras se van observando con el tiempo. Aunque se consideren que estos trastornos son leves, sí necesitan de mucha atención para lograr los cambios esperados. Por último, se debe estabilizar el sonido de forma aislada. En otras palabras, hacerle conciencia al niño de que ese sonido se pronuncia de esta manera, y que el niño pueda fijar ese sonido o procesar ese sonido en su cerebro y tenerlo registrado. Eso en primera instancia. Luego, tratar de que el niño utilice ese sonido en sílabas libres, ¿no? Esa combinación entre la consonante y una vocal, nada más. Y si es posible, dejar los dictongos para después. Solo utilizar una consonante y una vocal para ir haciendo esta práctica de la manera más sencilla a la más compleja. Porque el niño va aprendiendo de esa manera, cuando le vamos a enseñar palabras complejas, donde llevan grupos consonánticos primero, o lleven más de 4 sonidos cada sílaba, no, sino una consonante y una vocal. Y después utilizar esa misma consonante en palabras. Después de utilizarla en palabras, esa palabra se utiliza en una frase, en todos los contextos y en situaciones de habla. Y se va observando que el proceso va ocurriendo paulatinamente y avanzando según el grado de complejidad. Y claro está también que estas prácticas se van a implementar tomando en cuenta la edad del niño.
hay actividades que no se van a poder implementar en niños de 3 años, pero hay otras que sí. Esto ustedes lo leen. Vamos a pasar a este otro dato que para el establecimiento del sonido se pueden emplear imágenes que hacen consciente al niño de su error. Son imágenes, pueden ser de diversas maneras. El texto menciona de representar la forma en que se articula un sonido a través de una imagen. Por ejemplo, si tiene problemas para producir el sonido interdental, la imagen va en relación a eso, que la lengua se vea que esté entre los dientes, y si el niño ya tiene una edad un poco avanzada, se le dice, haga lo que está en la imagen. Entonces, tratar de que el niño ubique la lengua entre los dientes y luego que haga un pequeño soplo, ¿verdad? Esa expulsión de aire para que pueda articular ese sonido y vaya mejorando la articulación. Esa sería una de las estrategias, pero como bien lo dice el texto, hay que tomar en cuenta la edad. Lo otro es darle imágenes sobre las palabras en las que él ha presentado errores. Si si la palabra tiene un referente, por ejemplo, mesa, se dibuja una mesa y se le pregunta al niño qué es esa imagen o cómo se llama. De esa manera ir avanzando en la terapia. Otra de las sugerencias que menciona el texto es emplear pequeñas narraciones. Lo de las narraciones no es contar cuentos, leyendas, historias, para nada, ¿verdad? Por eso, si ustedes ven narraciones entre comillas, porque se refiere a frases muy cortas en realidad, a través de juegos, o sea, de manera lúdica se está haciendo referencia a las narraciones para que el niño pueda ir asimilando esos sonidos. Por ejemplo, una narración o una frase, encerrar al tigre, que el tigre vendría siendo la lengua. Y en la jaula es la boca. Y así se puede implementar términos que le permitan al niño aprender mediante el juego. Porque trabajar con niños es algo complicadísimo. Si no, pregúntenle a los profesores de educación básica, los primeros años, o los de kinder, prekinder y preparatoria. Las actividades de aprendizaje que implementan los niños, los profesores que dan clase en los primeros años escolares son diferentes a los que dan clase en sexto grado, porque son niños más avanzados y no necesitan de tanto juego para aprender. En cambio, los niños que están comenzando a asimilar o que están aprendiendo en sus primeros años necesitan de algo lúdico para poder ir asimilando, y en las terapias también, ¿verdad? Se pueden implementar. Una práctica muy extendida es la referida a los ejercicios motores y masajes para fortalecer, dar más tono a los músculos, especialmente la lengua, y aumentar la fuerza del soplo. Pero esta actividad, jóvenes, se debe implementar cuando ya se haya superado los errores cometidos por el niño, porque no se ha comprobado que estas actividades tengan algún efecto de mejora en la articulación. Estas actividades son adecuadas para un niño que sí posiblemente ha tenido un trastorno de habla o de articulación y que ha mejorado esa etapa o ha superado esa etapa y que desea mejorar su dicción, su fluidez, su expresión oral, la manera de comunicarse, porque incluso las personas que estudian teatro hacen esta serie de actividades para mejorar esa modulación de la voz, la entonación. Son estrategias o herramientas válidas para esto, no para mejorar directamente un trastorno de articulación. Tras el aprendizaje del sonido alterado, es necesario dedicar un tiempo
y unas actividades diferentes a su generalización en diversos contextos lingüísticos e interactivos. No solo es hacerle conciencia al niño de que está cometiendo este error en este sonido, en esta consonante, sino también involucrarlo o provocar en el niño que utilice el sonido en diferentes contextos de habla para que le quede registrado en su cerebro y no vuelva a cometer ese error en la pronunciación. Se dice que hay algunos sonidos fáciles de generalizar y el ejemplo que se nos da aquí es el sonido vibrante alveolar sonoro. ¿Y por qué es fácil de generalizar? Porque en realidad la vibración que se siente o que se produce al momento de articular este sonido es algo distinto al resto de sonidos. Ningún sonido que no sea vibrante se va a pronunciar de esa manera. Los otros sonidos no se pronuncian así. Y se considera que el sonido vibrante es uno de los más complejos, más difíciles para que el niño pueda asimilar. Y por eso es que es uno de los últimos que el niño aprende a articular. Y hay niños que si no se trata a tiempo pueden presentar problemas en la articulación de este sonido, es decir, cajo en lugar de carro. El papel que cumplen los padres es muy importante, no solo en las terapias, sino también en la mejora del habla. Otro procedimiento u otra estrategia para generalizar los sonidos es el denominado pares mínimos. Lo de los pares mínimos no lo hablamos en la primera unidad, pero se lo voy a explicar así de una manera rápida. Yo sé que ustedes lo van a asimilar sin ningún problema. Se dice que hay un par mínimo cuando tenemos dos palabras que se diferencian por un solo sonido. Par significa dos, ¿verdad? Dos, en este caso palabras, y mínimo porque se diferencia por un solo sonido. El ejemplo que, bueno, hay muchos ejemplos en español, pero puedo citarle beso y peso. Estas dos palabras se diferencian por un solo sonido. Gasa y casa. Vemos que tres sonidos son iguales, pero hay uno que es distinto. Entonces, ahí tenemos otro par mínimo. Pero y perro, otro par mínimo. Cana y caña, otro par mínimo. ¿Por qué se dice que es necesario utilizar? Bueno, ustedes, como especialistas en el área, pueden utilizar esta estrategia de los pares mínimos. ¿Y cómo se utiliza? Bueno, el niño puede decir una palabra con un error y ustedes utilizan la palabra que no presenta error. Y si el niño dice una palabra que no esté registrada, pues se le llamaría pseudopalabra. De hecho, es otra de las estrategias que se pueden implementar, acudir a las pseudopalabras, porque no necesariamente vamos a encontrar un par mínimo o muchos pares mínimos en español. Lo que se hace es acudir a las pseudopalabras. Vemos el ejemplo del texto. ¿Que te has comido una pela? ¿Qué es una pela? Ah, una pera. Esta estrategia es funcional y bastante simple para poder implementar las jóvenes porque no solo se está induciendo al niño a que pueda identificar cuál es el sonido correcto, sino que él mismo puede hacer la autocorrección. Y si hay un énfasis al momento de pronunciar la palabra correcta por parte del especialista, el niño puede inferir que se le está corrigiendo. Entonces, él puede asumir cuál es la palabra correcta. A esta estrategia también se le llama estimulación focalizada, porque hay un foco de atención y en este caso sería el sonido incorrecto
que se pueda reemplazar por el sonido correcto a través de la estrategia de los pares mínimos. Como el niño dice una palabra con un sonido incorrecto, el especialista pronuncia la palabra con el sonido correcto. Y el niño puede ir siendo consciente de que ha cometido un error en la pronunciación y puede ir mejorando. Y estos jóvenes, ya lo hemos dicho, necesitas de varias sesiones. No es que con una vez que se utilice la estrategia de los pares mínimos ya el niño va a ser un experto en el habla o que va a resarcir ese error que ha estado produciendo al momento de comunicarse. Bueno, eso es con respecto a la dislalia o al trastorno de articulación que podemos hacer. Estas son algunas de las estrategias. Ustedes, a medida que vayan avanzando en su carrera, irán aprendiendo todo lo que pueden implementar, todos los procedimientos, las estrategias que pueden implementar para ayudarle a un niño a mejorar su habla. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando el niño presente o cuando ya el logopeda, el especialista, ha identificado que el niño tiene fonología retrasada? Recordemos que la fonología retrasada es la adquisición tardía de la fonología. El niño llega a los 5 años y no puede pronunciar muy bien las palabras. Tiene varios errores y esos errores, cuando identificamos el trastorno de fonología retrasada, se hace a través de frases. Y el texto es bastante enfático aquí, porque en las palabras aisladas, y el niño que tiene el trastorno de fonología retrasada puede pronunciar las palabras sin ningún problema. Y más si se trata de palabras de 2 sílabas. En la presentación anterior se encuentra, un niño puede decir cama, mesa, o la forma poco ocupada de tele, puede decir tele, pero si al niño se le pide que diga televisión, no va a pronunciarla de manera correcta porque tiene más de 2 sílabas, e incluso si se le pide que utilice esa palabra en una frase, va a presentar errores. Y recordemos que el propósito fundamental o el objetivo fundamental de intervenir en este trastorno de fonología retrasada es conseguir una inteligibilidad total del habla del niño. En otras palabras, es lograr el entendimiento, la comunicación efectiva entre el niño y los padres, entre el niño y otras personas que puedan comunicarse con él. Que el niño sea claro al momento de hablar, que no haya confusiones en las consonantes, que utilice en el contexto adecuado cada una de las consonantes y que el mensaje sea preciso y claro. ¿Y qué se hace en este tipo de trastornos? En primer lugar, se identifican los procesos de simplificación. ¿Y qué son los procesos de simplificación? Los procesos de simplificación son todos aquellos fenómenos que el niño puede producir para articular de una manera más simple la palabra, simplificar prácticamente una palabra dicha en una frase. Como, ¿qué ejemplos podemos mencionar? La asimilación, que es uno de los fenómenos que discutimos en la primera unidad, pero también podemos agregar la reducción de fonemas, la elisión, que la elisión es la omisión de sonidos, por ejemplo, la S en posición final de sílaba, la N en posición final de sílaba, es eliminar un sonido, no pronunciarlo. La sustitución, es decir, utilizar un sonido por otro, la simplificación de dictongos. Hay niños que en lugar de decir tiene, pueden decir tene, y ahí se estaría simplificando dictongo. Se identifican todos estos procesos. ¿Y cómo se identifican? Se pueden hacer grabaciones en el niño o a través del método de la observación estar pendiente de cómo el niño habla. Claro que esto lleva un poco más de tiempo. Entonces lo ideal sería que el padre ayude a hacer una grabación mientras el niño habla.
una advertencia en esto de la intervención de los procesos de simplificación, y es que es conveniente recordar que una palabra bien pronunciada de manera aislada puede representar omisiones y sustituciones de sonidos cuando forma parte de una frase. Puede que el niño pronunció muy bien la palabra cama, pero cuando la utilizó en una frase dijo tama. Ahí hay una sustitución de sonidos, la K por la T. Y por eso es que es necesario escuchar hablar al niño, no con palabras aisladas, sino en frases. La edad, como les venía mencionando, es una variable que se debe tener presente al momento de tomar una decisión, y ustedes como especialistas deben saberlo. Por eso ayer les decía, hay una logopeda muy buena que ha estudiado el crecimiento típico de la adquisición de lenguaje del niño. Se llama Laura Bosch y ella nos da unas pautas acerca de las edades en las que el niño debió adquirir estos fonemas, o hacia qué año o en qué años el niño ya no debería cometer estos errores. Entonces, nos dan unas pautas acerca de si podría existir o no un trastorno de habla o de articulación, y eso va a depender de la edad. Entonces, se puede considerar la edad de 5 o 6 años como el límite temporal a partir del cual el impacto de los trastornos fonológicos que persisten después de esa edad sobre aprendizajes posteriores es significativo e inevitable. Después de esa edad, si el niño sigue cometiendo errores, diríamos hay un trastorno de habla y articulación, y lo que nos queda es identificar qué tipo de trastorno para luego implementar las estrategias necesarias. ¿Y por qué se debe intervenir? Recordemos que un niño que presenta errores en el habla o en la articulación también puede presentar dificultades en el aprendizaje escrito. Y el aprendizaje escrito puede llevar incluso a la comprensión y, en otras palabras, a una mala comprensión, porque no se han desarrollado todas estas habilidades que le permitan al niño desarrollar sus competencias. Hay un obstáculo que impide el desarrollo total de todas estas competencias. Después de que se identifican los procesos de simplificación, se deben seleccionar aquellos que van a ser objeto de intervención en primer lugar. ¿Y cómo saber cuáles procesos de simplificación se deben intervenir primero? Bueno, los criterios para establecer el orden deben estar fundados en la secuencia típica de desarrollo. ¿Cómo saberlo? Consultando especialistas que han hablado sobre la secuencia típica de desarrollo, y así tener un fundamento teórico para tomar una decisión. Por ejemplo, la superación de asimilaciones y sustituciones que afecten a los sonidos oclusivos será uno de los primeros objetivos. ¿Y por qué estas asimilaciones y sustituciones que afecten a los sonidos oclusivos debe ser como la prioridad o uno de los primeros procesos que se deben intervenir? Porque según la secuencia típica del desarrollo, los sonidos oclusivos y los nasales son los primeros sonidos que el niño adquiere. Por eso es que el niño dice mamá, dice papá, dice agua. Y si ustedes verifican en estas palabras, se incluyen consonantes o sonidos oclusivos y en otros nasales. Y si este problema existe a los 5 años, definitivamente debemos intervenir, porque a los 5 años ya el niño no debe tener dificultades para articular palabras que incluyan estos sonidos. Y no solo en palabras aisladas, sino también en las frases. O sea, el niño debe ser capaz de decir, mi mamá es bonita. Hay sonidos oclusivos y sonidos nasales.
pero si hay errores en la articulación de estas palabras, se debe intervenir. Se pueden también adoptar criterios relacionados con el impacto que se puede conseguir en el habla del niño. Por ejemplo, lograr que el niño utilice S al final de sílaba aumenta significativamente la inteligibilidad, porque en general la S al final de sílaba en español marca el plural. Y si el niño no articula la S al final de sílaba, puede crear confusiones si es que se refiere al plural o al singular de la palabra. Por lo mismo sucede con la N en la conjugación verbal. La N al final de la conjugación significa o marca el plural. Dice, ellos cantan. Y si no hay una pronunciación de este sonido, es decir, si hay una elisión de este sonido, puede crear confusiones. Y el grado de inteligibilidad o el grado de entendimiento en la comunicación no se podría dar de manera efectiva. Tenemos otra advertencia. En cualquier caso, deben establecerse los objetivos con claridad. Es decir, cuáles son esos procesos que se van a intervenir. Cuando se refiere a los objetivos es eso. ¿Cuáles son esos procesos que se van a intervenir? ¿Y en qué orden? Para evitar la intervención incidental como eje de la acción logopédica. Ustedes van a tener que estar seguros de la intervención y de las prioridades que tengan al momento de iniciar una terapia. De esa manera estarían evitando la intervención incidental o por capricho, solo porque ustedes sintieron que debían trabajar la simplificación de los dictongos y van a comenzar con eso. No, se tiene que ver cuál es el proceso de desarrollo o el desarrollo típico y de esa manera tomar decisiones certeras y no incidentales, porque si se toman de manera incidental estarían cometiendo gravísimos errores. Y al revisar el programa de fonoaudiología, bueno, el perfil de la carrera, veo que hay varias asignaturas en las que les va a permitir conocer todos estos aspectos. Y recordemos, estamos en Lingüística 2. Damos conocimientos casi superficiales de lo que corresponde a los trastornos de habla y de la voz y por lo menos van a tener una noción, pero según el programa o el perfil de su carrera, hay asignaturas que van a hablar específicamente de estos aspectos. Entonces es ahí donde ustedes tienen que encontrar todas esas herramientas que les permitan no solo dar un diagnóstico certero, sino también hacer la intervención como corresponde. Hay un modelo de intervención que se puede seguir si se ha identificado el trastorno de fonología retrasada. Es el que ustedes están mirando en pantalla. Ya sabemos que lo primero que se debe hacer es definir los objetivos. Hay objetivos básicos, intermedios, específicos. Esto va a depender de lo que se haya identificado en el niño. Por eso, si ustedes verifican en el capítulo número 1 de ese texto que estamos utilizando para estas discusiones, se habla de primero la clasificación, luego la identificación, la evaluación y después la intervención. Hay una secuencia que se sigue. ¿Por qué es necesario saber identificar? Porque de esa manera se va a evaluar y después se va a intervenir. Mediante la intervención se van a implementar estrategias adecuadas, no inventadas, no incidentales, sino estrategias de acuerdo a lo que se pretende mejorar. Vemos que el primer objetivo, el objetivo básico, como lo hemos dicho, es la inteligibilidad, es decir, lograr el entendimiento. ¿Y cómo se va a lograr? A través de todas las herramientas o todas las actividades, procedimientos que se van a implementar.
Logrando la inteligibilidad, se logra también la mejora en el lenguaje escrito, en la comunicación, en la autoestima, en la conducta, en el comportamiento del niño. Hay muchos factores que intervienen en esto. Por eso, el primer objetivo en la intervención de un caso de fonología retrasada es ese, la inteligibilidad, que el niño no solo pronuncia adecuadamente las palabras aisladas, sino también que cuando ya las utilice en una frase no tenga ningún problema, que las pronuncie de manera correcta y en el orden o en la secuencia correcta. Por eso, si ustedes se fijan, uno de los objetivos intermedios es la secuenciación, es decir, esa secuencia que se encuentra o que se puede identificar en las palabras dentro de una frase, el sentido lógico, la organización misma, tratar de que el niño ya no haga esa inversión o el desorden en la organización de los sonidos, sino que lo utilice conforme a la secuencia que involucra la palabra y luego la frase. Las transiciones interfonemáticas, las pausas que se hacen, todo lo que tiene que ver con el espacio entre una palabra y otra. Objetivos específicos. Si lo que se va a tratar es la elisión de S en posición final de palabra, entonces uno de los objetivos es precisamente ese, de que el niño pronuncie esa S en posición final de sílaba. Lo mismo va a suceder en posición final de sílaba cuando nos refiramos a la N, al sonido nasal alveolar sonoro. De la misma manera que se pueden eliminar asimilaciones como de K y T. Más que asimilaciones estaríamos hablando de sustituciones, jóvenes. Esa sustitución de la letra K por la T. En lugar de decir, como les decía el ejemplo de cama, el niño puede decir cama. Entonces se va, estos objetivos específicos van orientados a los procesos de simplificación identificados. Ya les he mencionado que los procesos de simplificación pueden ser diversos, como la reducción de fonemas, la elisión, la sustitución, la simplificación de dictongos, entre otros. Ahora bien, ¿qué actividades podemos implementar? Y todas estas actividades o los procedimientos que se implementen van en relación a la edad del niño. El entrenamiento, la lectura conjunta. Tenemos que ver cuál es la edad del niño, cuál es el nivel que tiene para de esa manera utilizarla. Cuentos y recontado, juego. Estos sí pueden implementarse. Lectura de cuentos y que el niño pueda ir repitiendo. El aprendizaje o la mejora a través del juego, eso es algo que se puede implementar independientemente de la edad. ¿Cuáles serían los agentes de intervención? Si el niño ya está en la escuela, no solo va a intervenir el logopeda, o en este caso que nosotros utilizamos el término fonoaudiólogo, ¿verdad? Y los padres, sino también el profesor, porque el profesor convive muchas horas con el niño. Los padres conviven muchas horas con el niño, entonces son una fuente importante para ayudar al especialista, al logopeda, a brindarle una información que le permita establecer estrategias de mejora eficaces. ¿En qué contexto sería la intervención? Puede ser en una clínica, en la clase o en la casa. O en los tres, porque al mismo tiempo que el logopeda o en la misma semana que el logopeda le da las terapias al niño, también cuando el niño vaya a clase, el profesor puede implementar estrategias que le permitan ir mejorando, ¿verdad? Esa forma de hablar. Y el padre también. Recordemos la estimulación focalizada, que es uno de los procedimientos que están acá. Es algo que los padres pueden implementar sin ningún problema. Ahora bien, ¿con qué frecuencia? Se habla de 2 horas semanales o de 2 sesiones semanales, que estas sesiones pueden ser de 30 o 40 minutos.
¿Cuáles procedimientos se pueden utilizar para lograr todos esos objetivos y que tengan que ver con el contexto mismo de la intervención? La imitación. Se le dice al niño, repita después de mí, o vaya repitiendo la palabra, o cuando el padre identifique un error en la pronunciación, el padre dice, no, no se dice de esa manera. Entonces, más que imitación es reformulación, corrección, y eso se puede hacer sin tantas complicaciones. Lo de los pares mínimos sí es propio del logopeda, porque es una actividad más especializada, que necesita mayor atención y que no solo es utilizarla como tal, sino buscar esas herramientas que le permitan al niño no aburrirse y que pueda haber mejoras. Y la estimulación focalizada, que ya la hemos hablado, ¿verdad? Que tiene que ver con la autocorrección misma. El padre de familia o el profesor puede utilizarlo para que el niño vaya siendo consciente de sus errores. Las estrategias que se utilizan. ¿Qué tipo de estrategia? Bueno, pueden ser verticales, horizontales o cíclicas. E incluso se pueden implementar las tres. Una estrategia vertical puede ser entre el logopeda y el niño. Hay una relación de subordinación, entonces la relación es así vertical. Ahora, la relación vertical o la estrategia vertical puede aplicarse de padres a hijos, ¿sí? Hay una cercanía, hay mayor confianza, entonces puede darse. ¿Y qué podemos decir de la estrategia cíclica? Si recuerdan el diseño circular de las obras literarias, van a poder asociarlo con lo que estamos discutiendo en este momento. No sé quiénes han leído Angelina, es una novela hondureña, novela corta o algunos dicen cuento largo, todavía no se ha definido. Pero la historia comienza con la escena en la que Julián está amarrado a un poste y esa es la misma descripción de la escena final. Por eso se habla de un diseño circular. Finaliza en la misma escena en la que inicia. Ahora bien, ¿cómo podemos asociar esto con la estrategia cíclica? Si se inició con un procedimiento o con el proceso de simplificación de la asimilación de los sonidos oclusivos en la primera semana, en la segunda puede continuar con la elisión de la S en posición final de sílaba, la N en posición final de sílaba. Llevamos 2 procesos de simplificación trabajados en diferentes semanas, en diferentes sesiones. Pero en la tercera semana se puede retomar lo que se trabajó en la primera. Entonces hay una estrategia cíclica porque no se olvida o no se deja de lado lo que ya se ha trabajado, sino que se retoma para ir fijando esos sonidos en el niño y que el aprendizaje o que todo lo que se pretende lograr en él, las mejoras en el habla, se vayan dando de manera provechosa. Y por último, la reevaluación y modificación del programa pueden incluirse pruebas informales, muestras, informes de padres y profesores, y todo esto va a contribuir a la observación o a ir evaluando de manera adecuada cada uno de los procesos, cada uno de las fases y de los avances que se van obteniendo a través de este modelo de intervención. Y como ven, es aparentemente bastante simple. Claro, ya cuando estén en el campo laboral o ya en una práctica como tal, ustedes van a ver o van a tener que identificar cuáles son las herramientas más adecuadas, dependiendo del trastorno que se haya identificado. ¿Sí? Nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes, para ver si hay comentarios, qué les ha parecido esta discusión, si hay alguna inquietud, alguna duda, pueden hacerla en este momento, jóvenes.
¿Qué les ha parecido? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Saben qué pasa con Andrea Flores? Tengo varias sesiones de que no la veo conectada. Bueno, la clase a mí me parece, la clase de hoy me pareció súper interesante. Más porque así, viendo los trastornos que pueden haber, pueden haber ciertas patologías, ¿verdad? Y relacionadas con la lingüística. Pues, a mí me pareció súper interesante. Y con la chica esta, Josué, no le escucho. Creo que apagó su micrófono, Josué. Bueno, jóvenes, terminen de leer esta presentación. También la otra que empezamos ayer. Háganse las preguntas viniendo desde su disciplina, qué pueden hacer, cómo se identifican, cómo se interviene. Recuerden que es una de las tareas, en eso se basa la tarea que van a presentar esta semana. Y háganlo desde lo que ustedes pueden asimilar, de lo que ustedes van interpretando a través de la lectura. No se trata de copiar y pegar, se trata de que ustedes den sus aportes, opinen, reflexionen, comenten y de esa manera ir avanzando en este proceso de encontrar esa relación entre la lingüística y la fonoaudiología, que creo que a estas alturas ya nos ha quedado más que clara, pero no está de más tenerla presente. Muy bien, jóvenes, entonces nos despedimos y los animo a seguir con las lecturas. Cualquier consulta, ya saben que estoy a la orden. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, Lic. Hasta luego. Gracias, licenciada. Nos vemos, Teresa. Gracias, Lic. Hasta luego, Nora. Cuídense.